Hermano Min, con respecto al regreso del Señor y la realización de la nueva etapa de su obra, por favor, no hablemos más de eso. Tras nuestra última reunión, analicé muchos versículos de las Escrituras. Creo que esto es categóricamente imposible. Nuestra fe en el Señor debe fundamentarse en la Biblia. Hermano Min, no aceptamos lo que tú afirmas. Sí. El pastor Cho me llamó expresamente. Estoy seguro de que el pastor Cho tiene toda la razón. Te conviene buscar más al Señor. Pastor Cho, anciano An, en la actualidad ha surgido un escenario de desolación sin precedentes en todas las iglesias. Y la situación va cada día de mal en peor. ¿No es este un fenómeno digno de que lo examináramos a fondo? Pues verás, no tengo tiempo para preocuparme de nada más. Lo único que quiero es pastorear adecuadamente a la iglesia recién inaugurada. Si nos amparamos en el Señor, a buen seguro que la iglesia comenzará a crecer. Pastor Cho, anciano An, todas las denominaciones están sufriendo más irregularidades. Además, el caos se va adueñando de las iglesias, que cada vez están más desoladas. Asimismo, todos los compañeros libran luchas intestinas por la fama y la ganancia. La fe de los creyentes en general se ha enfriado. Desean los placeres de la carne y siguen las tendencias mundanas. Al principio, muchas personas ponían todo su esfuerzo por buscar. Pero hoy en día están todos pasivos y débiles. Debemos averiguar la causa de la desolación del mundo religioso. ¿Cómo? ¿La causa dices? Dime entonces, ¿cuál es la causa? La causa es que hace mucho tiempo que las iglesias han perdido la obra del Espíritu Santo. Creo que eso es un error, porque estás generalizando. Algunas iglesias están actualmente como dices, efectivamente. Sin embargo, a otras iglesias las sigue guiando Dios. ¿Cómo puedes afirmar que todo el mundo religioso está desolado por no tener la obra del Espíritu Santo? Me atrevería a decir que tu afirmación es parcial. Hoy algunas iglesias atienden la obra misional y están rebosantes de gracia. Todos los creyentes participan en reuniones y están en una situación bastante buena, pero tú alegas que no tienen la obra del Espíritu Santo. Eso no se ajusta a la realidad. A decir verdad, para calibrarse una iglesia tiene la obra del Espíritu Santo. No podemos basarnos solo en el entusiasmo y en la buena conducta aparente de las personas. Hemos de basarnos en si pueden recibir la provisión de vida. Y también en si pueden adquirir de forma continuada más conocimiento de Dios. Si la gente únicamente se aferra a algunas palabras y normas, sin poder oír nunca ninguna predicación de la verdad, y si nunca adquiere más conocimiento de Dios, su espíritu no recibe ninguna provisión. Su vida no madura y no se pueden resolver sus problemas de la vida real, por lo que no es una iglesia que tenga la obra del Espíritu Santo. Es verdad. No podemos mirar las cosas solo desde fuera. Debemos mirarlas desde la situación espiritual de los hermanos y hermanas. En realidad, todo el mundo religioso actual se encuentra sumido en estado de desolación y, en general, sin la obra del Espíritu Santo. Esto cumple la profecía bíblica del Apocalipsis. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima,
y pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Esas palabras que acabas de decir tienen algo de razón. Pero, ¿acaso no es un hecho que durante miles de años la Iglesia ha crecido con altibajos? Es verdad que no siempre ha prosperado. Aunque actualmente las iglesias están desoladas, todo esto es temporal. Mientras nos arrepintamos sinceramente ante el Señor y difundamos el Evangelio, confío en que la Iglesia no tardará mucho en reavivarse. Pastor Cho, el mundo religioso se ha hundido en la desolación en los últimos días. Esto no se trata de un fenómeno a corto plazo. La desolación de las iglesias en los últimos días se debe a que el hombre no acepta la nueva obra realizada por Dios. ¡Imposible! Has dicho que Dios ha realizado una nueva obra. ¡Qué barbaridad! Eso no se ajusta a la Biblia en absoluto. La Iglesia es el cuerpo del Señor. Podemos reavivarla siempre y cuando nos amparemos en Él. Eso es imprescindible. Hablando de este problema, recordemos el escenario que había justo al final de la era de la ley, cuando el templo estaba desolado. Todos sabemos que al principio el templo estaba rebosante de la gloria de Jehová Dios. Todos los que servían a Jehová Dios en el templo eran reverentes y respetuosos. Nadie se atrevía a actuar de manera imprudente. Pues si lo hacían, caería fuego de lo alto del templo y los abrasaría hasta matarlos. Sin embargo, ¿por qué luego esos sacerdotes ofrecían sacrificios lamentables? La gente cambiaba dinero y vendía ganado y otros bienes en el interior del templo, y todo sin que cayera sobre ellos la disciplina ni el castigo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué entonces el templo acabó siendo una cueva de ladrones? Muy bien, dinos por qué. Porque, discretamente, Dios había abandonado el templo y estaba llevando a cabo una nueva etapa de su obra fuera del templo. Una vez que Dios había iniciado su nueva obra, ya no había razones para mantener la anterior. Por ese motivo, el Espíritu Santo ya no obraba en el templo y estaba amparando la obra de Jesús. En aquel tiempo, todos aquellos que seguían al Señor Jesús disfrutaban del gozo y la paz que traía la obra del Espíritu Santo. Tenían un nuevo camino de práctica y recibían la provisión del agua viva de vida. Por su parte, los sacerdotes judíos, los fariseos y todos aquellos que guardaron la ley y no aceptaron al Señor Jesús, abandonaron la disciplina y el castigo de Dios porque perdieron la obra del Espíritu Santo. Como sus corazones relegaron el temor de Dios, el templo se convirtió en una cueva de ladrones, tal y como se constata en la Biblia con estas palabras. He aquí, vienen días, dijo Jehová el Señor, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. De igual modo, el verdadero motivo de la desolación de las iglesias actuales es que Dios ha abandonado a las iglesias de la era de la gracia, ha inaugurado una nueva era y llevado a cabo una nueva etapa de su obra. Pero la gente no ha ido al mismo ritmo. No te entiendo. ¿Cómo puedes comparar las iglesias actuales con las de hace más de 2000 años? ¿Estás diciendo que debemos creer únicamente en Dios Todopoderoso para recibir la obra del Espíritu Santo? ¡Qué barbaridad! Entonces, por lo que acabas de decir, negarse a creer en Dios Todopoderoso supone morir de hambre y de sed. Va. Pastor Cho, anciano An, de hecho, yo también he pastoreado a más de un centenar de creyentes. Después, la iglesia, antes floreciente, se fue quedando desolada. En aquellos días, aunque había oído que el Señor había regresado, no lo busqué y tampoco investigué.
Lo único que hice fue leer la Biblia y orar el doble. Pero a pesar de tanto esfuerzo, seguía sin poder recibir la orientación e iluminación de Dios. Mi espíritu se iba marchitando a la vez que mi predicación carecía de toda iluminación. Todos los hermanos y hermanas estaban cada vez más débiles y negativos. Lo que no esperaba era que justo cuando me encontraba más desesperado, tendría la suerte de aceptar la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días. Recibí el riego y la provisión de vida, mientras que mi espíritu recibió sustento. Entonces vi que todos los creyentes que aceptaban la obra de Dios Todopoderoso recuperaban la obra del Espíritu Santo y vivían en la luz. Por la palabra de Dios Todopoderoso entendí que Dios había abandonado a las iglesias de la era de la gracia y estaba realizando una nueva etapa de su obra. Si la gente rechaza la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días, cae en la oscuridad y pierde la obra del Espíritu Santo. Dios desea con ahínco que la gente abandone pronto el mundo religioso, la ciudad desolada, y siga las huellas de su obra. Ahora voy a leer un pasaje de la palabra de Dios Todopoderoso. Página 209. Dios cumplirá este hecho. Él hará que todas las personas en todo el universo vengan delante de Él y adoren al Dios que está en la tierra. Y su obra en otros lugares cesará, y las personas se verán obligadas a buscar el camino verdadero. Será como José. Todos fueron a Él por comida, y se postraron ante Él porque Él tenía cosas para comer. Con el fin de evitar la hambruna, las personas serán obligadas a buscar el camino verdadero. Toda la comunidad religiosa está sufriendo una severa hambruna, y solo el Dios de hoy es la fuente de agua viva, que posee la fuente que siempre fluye, provista para el disfrute del hombre, y las personas vendrán y dependerán de Él. Con las palabras de Dios Todopoderoso, comprendemos claramente que Dios ya ha recuperado la obra del Espíritu Santo de las iglesias de la era de la gracia y la ha depositado sobre aquellos que siguen sus huellas en la actualidad. De tal modo que estas personas reciban la abundante provisión de Dios. A su vez, han recibido el riego de las palabras de vida y su espíritu se ha saciado. Aparte de estas personas, el mundo religioso sufre una hambruna que ha obligado a la gente a buscar el camino verdadero y seguir las huellas de Dios para no caer en la oscuridad y así no perder la salvación de Dios. Lo siento, pero no puedo aceptar tus afirmaciones. La salvación de Dios ya se ha cumplido, por lo tanto, partiendo de esa premisa, no es posible que Dios realice ninguna obra nueva. La actual desolación de la Iglesia realmente es solo temporal. Si confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos ante el Señor, nos esforzamos más en leer la Biblia y en orar, nuestro espíritu se fortalecerá de manera natural y nuestra Iglesia se reavivará. Pastor Cho, recuerdo que la Biblia dice: excepto si Jehová edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Excepto si Jehová guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Dios aparece y realiza su obra en los últimos días. Pero el mundo religioso no la busca ni la acepta, con lo que pierde la obra del Espíritu Santo y cae en la desolación. De nada sirven los esfuerzos del hombre por intentar cambiar las cosas, como ahora, cuando distintos compañeros de distintas iglesias se devanan el cerebro tratando de reavivarla. Unos refuerzan la obra misional, otros la formación en la fe. Otros ¿Y hacen... se puede saber qué hay de malo en eso? Oh, no hay nada de malo en eso. Pero la verdad, ¿qué resultado obtenemos? Aunque desde fuera parezca que la Iglesia está muy viva y que el ambiente también está muy activo,
El cansancio espiritual de los creyentes y la desolación de la Iglesia siguen estando presentes. Pero lo peor de todo, lo más aterrador, es que los creyentes no tienen ninguna culpa, ni disciplina en su espíritu, ni siquiera cuando pecan. Estos fenómenos son suficientes para demostrar que la actual desolación de la Iglesia no se debe exclusivamente al hombre, sino sobre todo a que éste no ha seguido las huellas de Dios y ha perdido la obra del Espíritu Santo. Lo que está diciendo el del relámpago oriental sí que tiene cierta lógica. No me extraña que hayan robado tantas buenas ovejas. Ahora permitidme leer otro pasaje de la palabra de Dios Todopoderoso. Página 974. En cada etapa de la obra de Dios existen también las correspondientes exigencias para el hombre. Todos los que están dentro de la corriente del Espíritu Santo poseen la presencia y disciplina del Espíritu Santo. Y los que no están dentro de la corriente del Espíritu Santo están bajo el mando de Satanás y no tienen ninguna obra del Espíritu Santo. Las que aceptan la nueva obra del Espíritu Santo vivirán dentro de la corriente del Espíritu Santo. Recibirán el cuidado y la protección del Espíritu Santo. Las que están dispuestas a poner en práctica la verdad, el Espíritu Santo las esclarece, y las que no están dispuestas a poner en práctica la verdad, el Espíritu Santo las disciplina y hasta pueden ser castigadas. Independientemente de qué clase de personas sean, siempre que estén dentro de la corriente del Espíritu Santo, Dios asumirá la responsabilidad de todas las que aceptan su nueva obra por el bien de su nombre. Los que glorifican su nombre y están dispuestos a poner en práctica sus palabras, recibirán sus bendiciones. Los que lo desobedecen y no ponen en práctica sus palabras, recibirán su castigo. Gracias a las palabras de Dios, reconocemos que en la actualidad el mundo religioso entero cae en la desolación. Porque ha cambiado la obra del Espíritu Santo, pero el hombre se niega a obedecerla y aceptarla, por lo que cae en la oscuridad. En efecto, Dios ha realizado una nueva etapa de su obra. Esto es un hecho innegable.